Bueno, vamos a ir un poquito al grano porque para empezar es tarde, cosa por la que pedimos disculpas los que hemos llegado tarde, y porque no solo es tarde para nosotros, sino que es tarde un poquito para Europa. Bueno, ya os han presentado a los tres ponentes, todos ellos, bueno, van a hacer una aproximación interesante, creo, al tema. Yo esperaba que tuviéramos tiempo de que debatieran entre ellos, pero que solo nos diera tiempo a un monólogo de cada uno, ya la tarde estaría justificada. Aquí a mi izquierda, Pere Lluís Huguet, pues que aparte de ser una persona de acreditada trayectoria jurídica, es nuestro hombre en Salou, nuestro hombre en Normandía, que ha quedado describida como la playa de Europa, la playa de las libertades. Maite Pagazadik. Y bueno, aquí veo caras muy jóvenes, muy informadas, pero muy jóvenes. A ver, cuando yo tenía vuestra edad, en España se mataba por entrar en la Unión Europea, que no nos lo pusieron fácil, En España se da una importancia tremenda estar en la Unión Europea, probablemente tanta importancia como dan ahora los ucranianos, y por razones parecidas. Es decir, que puede parecer a veces que haya que recordar la importancia de Europa y desempolvar cosas. Por ejemplo, yo sé que Pere Lluís quiere hablaros de la historia de los padres liberales fundadores de Europa como antídoto de los nacionalismos y los populismos del siglo XX, pero tener presente siempre que es una cuestión de candente autoridad, cómo se demuestra. O sea, volvemos a estar en un mundo que aparentemente puede o no acabar el trabajo que quedó a medio hacer al final de la Segunda Guerra Mundial, porque a la Segunda Guerra Mundial igual no se ganó tanto como parecía. Creo que se le preguntaba a un polaco, a un húngaro y a un ucraniano quién ganó la Segunda Guerra Mundial, se agarran los buenos o los malos, le tiene que dar una pensada. Al lado de Pere Lluís tenemos a Jesús Rull, inspector de educación jubilado. Existen los inspectores de educación, o sea, nos intentan convencer de que es imposible, pero existen. Él, de hecho, ha hecho algunas proezas tales como denunciar que se intentaba dar una clase de lengua española en catalán. Esto lo contaba muy bien en el artículo. Además, igual que Pere Lluís, igual que Jordi, es una persona de ideas muy bien amobladas, muy completas, muy claras y además que las explica con una gran contundencia. Él por razones obvias nos va a aterrizar el tema en Cataluña, porque si alguien no se había dado cuenta, la Europa de las libertades también presenta algunos déficits en casa nuestra. A lo mejor por eso estamos nosotros aquí y por eso sintonizamos tanto con Ucrania y no nos tienen que explicar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y bueno, ¿qué os voy a decir de Jordi Canal? Un gran amigo de Ciudadanos, de todos los esfuerzos de Ciudadanos por abrir el pensamiento, por abrir debates. Él es historiador y profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Un poquito de cariño, un poquito de cariño. Y bueno, él me ha hecho una propuesta muy sugestiva, porque él quería hablar de las trampas políticas del lenguaje, ¿no? De cómo el lenguaje falsamente inclusivo o falsamente a veces pues desdibuja las realidades. Yo os quería recordar, seguro que lo sabéis todos, que cuando un tal Winston Churchill consiguió que Europa se plantara, hizo aquel famoso discurso, el sangre, sudor y lágrimas, cuando todos los demás, los contrarios de plantar cara a Hitler, vieron que les había pasado por encima parlamentariamente. Es decir, lo que hacemos los Ciudadanos cada semana al Parlamento. ¿Qué ha hecho? Dice, ha lanzado la lengua inglesa a la batalla. Entonces, bueno, ¿quién empieza? Yo ya te digo, mi idea era, si tuviéramos más tiempo de debate, entonces yo de momento que cada uno introduzca su speech inicial. Si nos da tiempo haremos a lo mejor alguna pregunta y si no, no os arrepentiréis de haberles oído. ¿Pero? Pues muchas gracias y gracias por la invitación de participar. Ya lo he dicho esta mañana, yo creo que es un momento extraordinario hablar en Salou sobre la Europa de las libertades. Muchas veces, y quizá es el interés de los populismos en modificar la historia, es que nos olvidemos de nuestra historia, ¿no? Que nos olvidemos de nuestras raíces y que nos olvidemos cómo surgió la Europa de las libertades. Yo les pediría un esfuerzo de que nos imaginemos en el año
1950. Quizá ahora nos resulta más fácil imaginarlo porque tenemos las imágenes de Ucrania, en una Europa destruida, en una Alemania destruida por los bombarderos aliados, en una Francia destruida, en un Londres destruido por los bombarderos nazis, en una Europa absolutamente destruida por segunda vez en la primera mitad del siglo XX, por segunda vez por culpa de los nacionalismos. En ese momento, en 1950, comienzan otra vez a surgir las discrepancias entre los países europeos por la explotación económica. Alemania producía, me parece, 5 o 6 veces más acero que Francia, y empezaba a haber el control de ese acero por parte de los aliados. Empieza a surgir ese problema que podía repetir lo que había pasado con la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial con Alemania. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué busca Europa para obtener esa paz, esa Europa de las libertades? Mire, pues el 9 de mayo de 1950, Robert Schuman hace un discurso en el cual ofrece llegar a un pacto para crear una comunidad en Europa, que fue la primera comunidad del carbón y del acero. Pero ese discurso, que está considerado por todo el mundo como el germen de la Unión Europea, no era solo un acuerdo económico para vamos a ver cómo no, era un paso más. Vamos a intentar hacer bien lo que no se hizo bien antes, a acabar con los nacionalismos en Europa, a unir Europa, a construir una Europa. Y ese es el primer paso de la construcción europea. Inmediatamente, pues Adenauer, que por cierto, se alió con los liberales alemanes y no con los socialdemócratas para construir esa Europa. Adenauer toma la mano y empiezan a construir tanto Schubert como Adenauer lo que fue y que se firmó en 1951 el primer pacto, la Comunidad del Carbón y el Acero, germen de la Unión Europea. Eso como objetivo para terminar con lo que había ocurrido en Europa durante los albores del siglo XX. Para continuar en una Europa en la que se basaba en algo fundamental. Y ahí es donde está la esencia de Europa. El buscar la democracia liberal como elemento esencial de protección del Estado de Derecho, como elemento esencial para la convivencia de los europeos en una Europa que habían estado siglos matándose. Bueno, pues ese es el objetivo, ese fue el inicio de nuestra Europa. Gente de centro que entendió que el futuro para evitar que el nacionalismo volviera a surgir en Europa y volviera a llevarnos a una guerra, era una democracia liberal. Y eso fue lo que se hizo. Y hemos de ser conscientes de que Europa lo que busca es precisamente el control, el que los países que formamos parte de la Unión Europea tengamos un respeto extraordinario al Estado de Derecho. Miren, quizá ahora con Ucrania se ha perdido un poco lo que estaba pasando y se ha mitigado quizá esa situación con Hungría y con Polonia, sobre la primacía del derecho europeo o no, sobre la primacía de los tribunales europeos o no, sobre los tribunales nacionales. Esa es la importancia de la Unión Europea. El artículo 7 del tratado, en el que Europa puede iniciar un proceso de sanciones contra un Estado que incumpla los elementos esenciales del Estado de Derecho. Y muchas veces el creerse el Estado de Derecho, el creerse un Estado liberal, no es solo decirlo, hay que demostrarlo. Y lo sabe Carlos porque se lo he dicho muchas veces. Yo me sentí llamado por Ciudadanos por eso, porque no era decirlo, era hacerlo. Mire, hemos de recordar que en este país hemos perdido ser de las 20 democracias plenas en Europa, del análisis que hace el Economist cada año. Y lo hemos perdido por culpa de la manipulación del Consejo General del Poder Judicial, de la Justicia, que pretenden hacer los dos partidos que han gobernado en España. En el año 80, nuestra primera ley, la segunda, pero de orgánica del Poder Judicial establecía que los 20 magistrados, 12 los nombraban los jueces. La izquierda, que yo siento, muchas veces hablan de progresismo en la izquierda, pero es que ese progresismo yo no lo he visto nunca, porque al final siempre quieren controlar las instituciones. Lo hemos visto ahora con el INE, lo vemos continuamente. La izquierda siempre quiere controlar las instituciones democráticas de este país. Mire, en el 82, Felipe González reformó la ley orgánica del Poder Judicial para escoger el Parlamento directamente los vocales que correspondían a los jueces.
posteriormente ha habido algunas reformas más, pero solo ha habido un partido en toda la historia de la democracia española, solo ha habido un partido desde que se elegían por los vocales por el Parlamento, que no entrara en el cambalache de yo pongo al mío. Solo había un partido. Cuando se intentó renovar el Consejo General del Poder Judicial, en el cual Marchena era el que tenía que ser, se recuerdan ustedes, hubo un WhatsApp que se reveló de un senador que si ya Marchena lo controlaremos por detrás. Bueno, pues en ese momento se negoció todos los vocales, todos los partidos, hasta Podemos jugó con el suyo. Solo un partido que dijo, yo no entro en el cambalache. Solo uno. CiU también entró. CiU, bueno, CiU, no, verdad. CiU entró siempre. Porque tenemos desde el vocal López Tena. López Tena, el anterior de CiU, que acabó en la cárcel, que era el magistrado. O sea, bueno, siempre entró CiU. Y el PNV también, El PNV también nombró siempre su representante en el Consejo General del Poder Judicial. Pues el único partido que no quiso entrar en el cambalache y que se quedaba sin vocal en el Consejo General del Poder Judicial fue Ciudadanos. ¿Por qué? ¿Qué dijo en esos momentos Ciudadanos? No solo que se creía la independencia judicial, no solo que se creía el Estado de Derecho y que se creía la defensa de la democracia y libertad, sino que además lo hacía. Digo que no entraba y no nombró a nadie de todos esos vocales que luego no fueron elegidos por el escándalo que supuso el WhatsApp del senador del Partido Popular, no propuso a nadie y se quedó fuera. Mire, solo cabe una cosa, que defendamos el Estado de Derecho mediante precisamente. ¿Y quién nos lo está en estos momentos requiriendo? ¿Quién está requiriendo a España de que no lo estamos haciendo bien? Europa. ¿Quién requirió a Hungría y a Polonia que no lo estaban haciendo bien? Cuando el Tribunal Supremo, el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo polaco, fue Europa. Que es porque miren, es incompatible Europa con el nacionalismo. Y eso es lo que nos contaron nuestros líderes catalanes cuando el procés. Pensaban que Europa, el nacionalismo, es contrario a las raíces de Europa. Es contrario a las raíces de la Constitución de Europa. Y por lo tanto, un poco de ruido, y por lo tanto, nadie acogió a los líderes del procés en Europa. Porque eso es llevar otra vez a la perdición a Europa. Y ahí es un poco, y un poco lo decía yo a Ana, ¿no? Pensemos en los orígenes de la Unión Europea. Si precisamente es buscar que se acabase con los nacionalismos como fuente de conflicto, de muerte y de guerra en Europa. Y ese fue un poco el sueño de los fundadores. El sueño de los padres fundadores, especialmente de Konrad Adenauer y Robert Schuman, que pensaron que Europa, imagínense en aquellos momentos, ¿no? En aquellos momentos en los que franceses y alemanes se habían estado matando. Hacía 4 días, pues estamos hablando de 1950, 5 años después de terminar la Guerra Mundial, con las tropas de ocupación aún aliadas en Alemania. Se habían estado matando. Y no solo en una guerra, sino en la anterior. Y 2 personas de centro se sientan y piensan, nuestro futuro está en unirnos, está en defender la democracia liberal, está en defender el Estado de Derecho. Y ese es el futuro de Europa. Y ese es lo que los ciudadanos muchas veces no nos damos cuenta de que es mucho más débil de lo que nos pensamos. Continuamente nos encontramos bueno, hemos visto el Brexit, hemos visto lo de Hungría, lo de Polonia. Hemos de ser militantes del europeísmo. Hemos de defender que nuestros jóvenes, muchas veces, ahora, mis hijos han estudiado todos fuera. Han hecho el Erasmus, mi hijo está doctorando en la Universidad de Roma. Eso en mi época era impensable cuando yo estudiaba. Nadie de nosotros pensaba ir, porque ni siquiera solo el trámite de convalidar los títulos era tremendo. Eso tenemos que recordárselo cada día. Luis, ya me culpa. Hay tribunales que te iba a comentar. Que
leía Susana Bertrand, que no te quita los ojos de encima, porque vamos, lo que tú decías, reforzar la legítima defensa, que tenemos que ser europeístas cada día en legítima defensa. También legítima defensa de tus argumentos, os aconsejo que os ajustéis admirablemente al turno de palabras, porque así os quedan los minutos de oro luego para pasar Resclet. Entonces, bueno, le cedo la palabra en legítima defensa de Europa también a Jesús Rull, que bueno, si no me ha engañado y no ha cambiado de opinión desde la última vez que hablamos, va a insistir en algo que no se nos había ocurrido, que es la profunda incompatibilidad del nacionalismo tradicional de las elitetas catalanetas con nada que se parezca al liberalismo, ética y Europa. Él lo ha vivido en carne propia, nosotros también, pero vamos, es que nos encanta cómo lo cuentas, que da gusto. Adelante. Bien, gracias a todos, gracias a Ciudadanos por este acto tan interesante, y procuraré ser breve porque pienso que los temas que tengo que hablar ya los compartimos todos, ¿no? Muy bien, va bien a veces recordarlos. La idea fundamental, Europa, si nos ceñimos desde la Edad Moderna hasta ahora, ha sido siempre el escenario de las luchas entre la libertad y el totalitarismo en distintas formas. En la Edad Moderna fue el absolutismo monárquico, y de ahí surgió precisamente la Ilustración y la modernidad como lucha frente al poder absoluto de los reyes. Esto es importante. ¿Dónde prendió fuego, dónde prendió la llama de la libertad? En Estados Unidos, los padres fundadores de la Constitución americana fueron los que cogieron la antorcha de la libertad y la plasmaron en la Constitución norteamericana. Fijaos una cosa, si leemos la Constitución americana, solo se trata de un tema: cómo controlar el poder. De eso va la Constitución americana. ¿Por qué? Porque el poder siempre abusa, siempre. Y lo estamos viendo porque es uno de los déficits de nuestra Constitución, que no hay control del poder. Quien controla el poder ejecutivo en España controla el legislativo y controla el judicial. Lo estamos viendo ahora, pero de una forma magnífica. Bien, fijémonos, ¿qué otro país cogió la llama de la modernidad a principios del XIX? España. En plena guerra de independencia por la invasión de Napoleón, los españoles de a pie, porque fueron abandonados por los reyes, crearon juntas locales y finalmente crearon una junta central y se reunieron en Cádiz y crearon la Constitución de 1812. Constitución es un monumento liberal grandísimo. Fijémonos, España es uno de los primeros países de Europa que se suma al proceso de la libertad. Después, la historia del siglo XIX es terrible para nuestros propósitos, porque entonces volvió Fernando VII, volvió la década ominosa, volvió el totalitarismo, tuvimos las guerras carlistas. Todo el siglo XIX es terrible. Ahí hay una lucha todo el siglo entre la libertad y entre el totalitarismo, con distintas formas. Pero a mí una cosa que me llama mucho la atención, y pongo el punto de partida en la Constitución de Cádiz, que me he leído un poco las actas de la Constitución de Cádiz, y ahí hubo dos sensibilidades. La de los defensores de la unidad de la nación, y nadie lo discutía. En primer término, Lázaro Dou, que era el presidente de la Comisión Constituyente catalán, y defendía la unidad de la nación española por encima de todo. Está claro que hubo algunas voces que querían volver a la España de los reinos del antiguo régimen, pero fueron acallados. Y ahí empieza la Constitución de Cádiz, trienio liberal y todo lo que os he comentado antes, el absolutismo, etcétera, etcétera. Fijémonos una cosa. Llegamos a 1840 y al final de la Primera Guerra Carlista se trunca esta idea de la libertad porque la negociación con el general carlista Maroto cede, el representante de la realeza española cede los fueros vascos al País Vasco y a Navarra.
Por tanto, las dos líneas que salen de la Constitución de Cádiz, unidad de la nación, diversidad de reinos, a partir del 40 se hace una grieta fundamental. Rápidamente, pensemos que en la década de los 40 del siglo XIX aparece la Renaixença, aquí en Cataluña, y empieza las asociaciones nacionales. Bueno, en aquella época no decían nacionalistas, decían catalanistas. ¿Qué otro fenómeno nos encontramos en la historia? Porque esto es historia de Europa. España es Europa, ¿eh? Es la lucha de la libertad y del totalitarismo. Siempre es lo mismo, ¿eh? Porque fijémonos que cuando España sigue evolucionando, fracasa la Primera República, fracasa la Restauración Borbónica, fracasa la dictadura de Primo de Rivera. En el año 30, ya en 1930, de fracaso en fracaso, pensamos incluso al fracaso de 1898, la pérdida del imperio, etcétera, etcétera. En 1930 hay como una especie de contubernio de fuerzas que quieren cargarse la restauración y se reúnen en San Sebastián. Se llamó el Pacto de San Sebastián. Republicanos, etcétera. Pero ahí también fueron nacionalistas catalanes. Ahora ya nacionalistas, ¿eh? Y claro, cuando en un año pasaron de la confabulación de San Sebastián al gobierno provisional de la República, los mismos, había que pagarle a los nacionalistas catalanes su participación en la reunión de San Sebastián. Estatuto de Núria. Básicamente eran competencias administrativas, pero ya habían conseguido una cosa fundamental: poder. Porque el nacionalismo siempre es poder. Por lo tanto, ya no es la unidad de la nación, es la división. La Segunda República no sé de explicar cómo fue. Acaba muy mal por la propia gestión de la República, guerra civil. Durante la guerra civil el nacionalismo decayó y se apuntaron a las corruptelas del régimen, las élites catalanas. Pero cuando vieron que el régimen se acababa, rápidamente se hicieron antifranquistas, aquellos mismos que se habían lucrado del franquismo. Y ahí surge... I que ara se lucran del procés. El pacto de la transición nació torcido porque Suárez se sentía flojo, débil, y cedió lo que no debía ceder. Por ejemplo, cedió la educación toda y cedió todas las competencias en el Estatuto de Sau. ¿Qué ha hecho el nacionalismo catalán durante 40 años? Construir un régimen antiespañol, utilizando las competencias de la soberanía de los españoles y con los recursos de los españoles. Eso, cuando lo explicas por ahí, la gente alucina. Es decir, quien está financiando hoy el secesionismo es España y los españoles con su dinero. Eso es Europa, eso es la lucha otra vez entre la libertad y entre el totalitarismo, porque el nacionalismo, ahora veamos qué ha pasado con el nacionalismo catalán. Básicamente en el mundo hay dos tipos de nacionalismo. El que surge de la modernidad, que de alguna manera articula dos ideas fundamentales: la libertad del individuo por encima de todo, y la articulación social a partir de dos principios fundamentales: Constitución, Estado de Derecho, sujeción y unidad nacional. Los países que esas cosas funcionan, libertad individual y después la sujeción social a través de dos ejes fundamentales, que es Estado de Derecho y sujeción de todos a eso, el nacionalismo precisamente funciona justo al revés. No hay libertad individual. Lo que busca el nacionalismo es que los individuos ajusten su conducta al patrón social. ¿Y qué es el patrón social nacionalista? Lo decía Herder y Fitch. Son los que crean dentro del romanticismo la idea del nacionalismo, digamos, oriental, porque lo occidental es el de la libertad. Lengua, tradiciones, usos, costumbres, control del poder. Y eso es lo que hemos visto al nacionalsocialismo en Alemania, que destruyó Europa. Eso lo hemos visto en todas las formas de totalitarismo. Pues bien, la idea del nacionalismo catalán, que en lugar de basarse en la idea liberal de nación,
que sería integrarse en España. Por cierto, lo tenía claro Tarradellas, no Tarradellas de la República, sino Tarradellas de la Restauración. Ojo, ¿eh? Pero precisamente quien no estaba nada de acuerdo con esto fue su heredero, que fue Pujol, que de alguna manera encarnaba las tesis del nacionalismo esencialista y rupturista de Prat de la Riba, de Pau Pérez Montañola, incluso de Cambó. Cambó tiene muchas lecturas, pero una de ellas también es esta, etcétera, etcétera. Es el que crea el régimen nacionalista en Cataluña. Ayer leía, imagino que lo habéis leído, una entrevista que le hicieron en ABC a Pujol. Sorprendente. Ahora, como está en un proceso judicial, dice: yo siempre he creído que la identidad catalana cabe dentro de España. Cuando hace muy poco, en la época álgida del proceso, decía o residuales o independientes. ¿Os recordáis eso, no? Porque y yo también. Exacto. Bien, solo, y con esto ya termino, para que después podamos hablar más. El tema de Europa siempre es, desde la Edad Moderna especialmente, la lucha entre las libertades de los ciudadanos, el Estado de Derecho o los totalitarismos. Fijémonos por qué se crea la Unión Europea. Se crea como reacción, se ha explicado muy bien, frente a lo que hubo que sufrir en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron devastadoras en el escenario europeo. Pero pensemos por qué Europa ha pasado esto. Pensemos cómo fue la Edad Moderna. La Edad Moderna fue la época de la fragmentación de Europa y de los intereses de unas naciones contra otras. Inglaterra, Francia, contra el Imperio Español. En fin, no os voy a alargar, pero esto fueron guerras constantes. Pensemos la guerra de los 30 años en el siglo XVII, pensemos la guerra de sucesión a la corona de España. Pensemos, es decir, Europa siempre ha habido guerras en la Edad Moderna de tipo nacionalista, de poder y de control. Ahora, las más espeluznantes son las del siglo XX. ¿Por qué? Porque ahí hay recursos gráficos que de alguna manera y queda el testimonio escrito de lo que pasó. Bien, hoy en día Europa está otra vez en la encrucijada porque en territorio europeo vuelve a haber una guerra entre libertad y totalitarismo. Y en este caso es la Rusia de un tirano como es Putin, que ahora dice que quiere anexionarse Bielorrusia. Ojo, ¿eh? Por lo tanto, el tema no acaba, con lo que sería la Europa. Hemos visto estos días en Madrid lo que ha sido la reunión de la OTAN, etcétera, etcétera. Pero bien, ya veis que estamos otra vez en la misma lucha de la libertad contra el totalitarismo. Aquí en Cataluña el totalitarismo tiene un nombre, que es el nacionalismo catalanista, y en el País Vasco el nacionalismo vasco. Son de raíz totalitaria, porque se nutren de la idea esencialista de la nación. No son liberales. Y antes habéis explicado muy bien qué pasó con Convergencia, que pintaba un partido como Convergencia con liberales. Eso es una antítesis conceptual, ¿no? Bien, la idea fundamental es simplemente recordar estos elementos que compartimos todos y con esto termino. Gracias por vuestra atención. Bueno, y en legítima defensa de nuestros ideales y nuestras obligaciones, como hay muchas personas buenas e inteligentes nos están recordando, que esta lucha no es opcional, no es optativa, que esta batalla no hay opción de no darla, ni en Ucrania ni aquí. Acabamos con el querido Jordi Canal, acabamos la primera ronda, que bueno, ardo en deseos en ver cómo lanza el lenguaje, no a la batalla, o a la batalla por la libertad. Y bueno, luego si alguien quiere hacer una pregunta, luego que seáis muy compactos porque tenemos muy poco tiempo, haríamos una pregunta y si no ellos se despedirían, o aparte de contestar muy poquitas preguntas, una especie de minuto de oro y ya salimos. Jordi, si us plau. Bueno, jo
Primero, evidentemente, agradecer vuestra invitación a estar aquí. Es un placer siempre estar con vosotros. Y yo voy a partir de una idea que ya ha salido, pero intentaré conducirla hacia otra parte. Evidentemente, el nacionalismo es el gran problema, es uno de los grandes problemas de la Europa del siglo XX. No lo es del siglo XIX y no lo es antes porque el nacionalismo no existía como tal. Luego podemos discutirlo, pero en todo caso es un problema de la Europa del siglo XX. Las dos grandes guerras mundiales lo muestran, y sigue siendo un problema hoy. Ya se ha citado el tema de Rusia, pero debemos ser conscientes que en el siglo XX y a principios del siglo XXI, aunque España, por ejemplo, nunca sabemos si ha sido bueno, del todo malo, pero España no participó en ninguna de las dos guerras mundiales, aunque quedó afectado por ella. El nacionalismo es también el problema, y ahí yo sí diría el gran problema de la España del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Desde fines del siglo XIX, la cuestión nacional es el gran tema. Ha habido múltiples maneras de intentar resolverlo. La mancomunidad en los años 10, una opción más autoritaria con Primo de Rivera, con la supresión, entre otras cosas, de la Mancomunitat del 25, los primeros intentos de estatutos de autonomía como la solución de la Segunda República, con todos los problemas que eso llevó. Cataluña muy pronto, en el País Vasco no había maneras de ponerse de acuerdo sobre el tema del estatuto. En Galicia ya entrada la guerra civil. En la guerra civil no es el único tema, pero la cuestión nacional es uno de los 4 grandes temas de la guerra civil. No digamos el franquismo. El franquismo es otra manera de intentar resolver por la vía del nacionalismo español la cuestión nacional, y llegamos al Estado de las Autonomías, que es, digamos, la que todavía tenemos, que parece funcionar en un primer momento y que ahora está en abierta crisis. Pero en el fondo, fijaros que siempre lo que conduce la historia española del siglo XX y principios del siglo XXI es la cuestión nacional. En la transición, yo creo que se da algo que vivimos, y lo que vivimos ahora es en buena medida un resultado de eso. Significa un triunfo de los nacionalismos, la transición. ¿Por qué? Primero, porque el franquismo había abusado del nacionalismo español, había abusado de los símbolos españoles, se los había apropiado, y por lo tanto era imposible de alguna manera en la transición reivindicar algo parecido al nacionalismo, pero tampoco al patriotismo español. Digamos, el españolismo estaba condenado de alguna manera por el franquismo. También porque la izquierda en España fue muy tolerante, y no solo tolerante, sino que ayudó mucho al desarrollo de los nacionalismos periféricos. Es decir, la izquierda de la transición considera a nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos, como compañeros de viaje y compañeros de memoria y de historias. Es decir, todos han sido reprimidos por el franquismo, evidentemente. Aunque el relato que todavía mantienen los nacionalistas sea ese, sabemos que eso no es cierto y que hay que matizarlo muchísimo, pero en todo caso, en los años 70, principios de los 80, hay, digamos, una voluntad de apoyar a los nacionalismos periféricos porque representan el antifranquismo, representan la modernidad, parecía en aquel momento. Recordad el ensayo de Cacho Viu del nacionalismo catalán como la modernidad absoluta, para decirlo de alguna forma. Y un poquito más adelante, evidentemente, tanto derecha como izquierda necesitan a esos nacionalismos para gobernar.
Por lo tanto, yo creo que los nacionalismos se imponen, su presencia, pero también imponen otras cosas que quizás a veces hemos pasado demasiado por alto, y una de ellas es el vocabulario, y luego al vocabulario. Es decir, las palabras describen la realidad, pero no solo eso, las palabras también crean realidad. Y a veces eso último se nos olvida, y yo creo que hay una creación de realidad a partir de la aceptación de algunas palabras, algunas nociones, algunos conceptos que tienen un trasfondo nacionalista evidente. Todo eso ha sido responsabilidad de políticos, responsabilidad de los partidos que necesitaban pactar con los nacionalistas, pero también, no podemos olvidarlo, es responsabilidad de periodistas y de académicos. Es decir, incluso, ya no voy a entrar en, digamos, académicos poco influyentes o poco solventes, pero entre los grandes historiadores del nacionalismo en España, yo creo que ha habido una suerte de aceptación demasiado acrítica de tesis que son claramente nacionalistas, y estoy hablando de gente muy solvente y que además los critico y son amigos míos. Es decir, José Álvarez Junco, José Manuel Núñez Seixas, que son dos de los grandes historiadores del nacionalismo y de los nacionalismos en España, han sido siempre y siguen siendo muy permisivos con los nacionalismos periféricos y sobre todo con el nacionalismo catalán. Digamos, cuando uno les lee, cuando llegan al nacionalismo catalán, siempre son muy comedidos, les sigue pareciendo algo muy moderno. Por tanto, digamos, aquí todos han tenido algo de responsabilidad, y eso ha hecho que algunas cosas se hayan convertido en evidentes cuando no lo son. Es decir, la tesis del todos nacionalistas. Es decir, es una tesis profundamente nacionalista. Es decir, si tú no eres nacionalista catalán, eres nacionalista español. Si no eres nacionalista vasco, eres nacionalista. Eso es una tesis muy nacionalista. Los únicos que no pueden vivir fuera del nacionalismo son los nacionalistas. Es decir, es posible vivir fuera del nacionalismo. Los únicos que no lo creen son ellos. Y esa tesis ha quedado reforzada, yo creo que viene de la transición, lo hemos oído un montón de veces, supongo que os lo han dicho como a mí muchas veces, no eres nacionalista catalán, por lo tanto eres de los otros. No hay un espacio ahí en que uno no pueda ser nacionalista, siempre está al servicio de algún nacionalista. Eso lo ha ayudado la famosa tesis del nacionalismo banal de Billig, que ha sido muy perniciosa, utilizada por los nacionalistas. Es decir, todo sería nacionalismo. Es decir, si tú te alegras de que la selección española de fútbol haya ganado, eres un nacionalista. Lo que es una barbaridad. Digamos que es la tesis de Cajiao con los micronacionalismos, todo estaría lleno de micronacionalismos, o es la tesis del nacionalismo amplio de Núñez Seixas. En el fondo, todo es nacionalismo y por lo tanto todos somos nacionalistas. Yo creo que hay que dar la batalla contra eso porque no es nada evidente. Pero tampoco lo es la propia utilización del término nacionalismo. Ahí somos una excepción en Europa y en parte de Occidente. Digamos, somos el único país que considera que el nacionalismo es positivo. Digamos, eso a un francés, a un alemán, a un argentino no le cabe en la cabeza. Digamos, el nacionalismo ha generado siempre problemas, pero en cambio aquí nos sigue pareciendo, o a algunos les sigue pareciendo, que ser nacionalista es muy moderno. Yo creo que hay que volver a reivindicar otra palabra que está ausente o que no contiene esa carga del nacionalismo, que es patriotismo. Yo creo que hay que volver a reivindicar la palabra patriotismo. El patriotismo es el amor a la patria, algo perfectamente comprensible e incluso deseable. En cambio, el nacionalismo es siempre, por definición, yo diría, un deporte de combate. Es decir, el nacionalismo no se entiende sin otro. Digamos,
digamos, yo si soy patriota puedo tener amor a mi patria, pero no necesariamente odio al vecino. En cambio, el nacionalismo necesita ese otro, construir un otro, necesita exclusividad. Es decir, dentro del patriotismo uno puede ser patriota de muchas cosas, local, de su pueblo. En el nacionalismo te exige que solo seas nacionalista de esa nación. Por lo tanto, en ese sentido, me parece, hay que volver a reivindicar, me parece, el patriotismo frente al nacionalismo y dejar el nacionalismo para los que son verdaderamente nacionalistas. Que en este país me parece que nacionalistas lo son los nacionalistas periféricos, catalanes, vascos, si se quiere añadir gallegos, y Vox. Es decir, pero al margen de esos grupos, el nacionalismo, yo creo que se puede sustituir el nacionalismo perfectamente por el patriotismo. Y el patriotismo es algo de lo que uno puede estar orgulloso. Del nacionalismo me parece que no. Y toda la experiencia, excepto en España, la experiencia europea demuestra que las cosas son así. Y hay otro, y no me voy a alargar más, hay otro juego perverso, que es el juego de que hay nacionalismos buenos y nacionalismos malos, que en España también se da. Digamos, esa idea de que el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, el nacionalismo gallego son buenos y que en cambio el nacionalismo español es malo por necesidad, desde el franquismo hasta Vox. No, sencillamente todos los nacionalismos son malos. Yo creo que no debemos caer en esa trampa también del lenguaje, que unos son buenos y otros son malos. No, todos son malos. Y por lo tanto, me parece que en el combate que necesitamos seguir dando en el siglo XXI, y que vosotros lo dais, también me parece que debe integrarse en ese combate la negación a jugar en otro terreno, es decir, a jugar en el terreno que a los nacionalistas o a los amigos de los nacionalistas, a los que protegen a los nacionalistas, les interesa. Yo creo que hay que intentar no caer, digamos, ni en compartir su lenguaje, ni en compartir, evidentemente, sus ideas, tampoco su relato de las cosas. Y por tanto me parece que por ahí digamos, se podría, cuestionando todas esas cosas, se podría avanzar en ese combate que damos desde hace tiempo contra los nacionalismos. Alguien que, sabéis que tenemos muy poco tiempo, alguien que, por favor, levántate, por favor, que te levanto. El nacionalismo ha salido muy adelante gracias a que el Estado central en las elecciones no ha sacado la mayoría para gobernar y le ha cedido mucho para seguirlo. Y eso para mí es el problema que se ha encontrado en España, que los gobiernos han tenido que ceder para poder gobernar. Sí. Pensando que es que no ha habido otra manera. Bueno, ha habido otra manera de otras elecciones, pero no la han querido. Yo pienso que... A ver, yo diría que es una parte del problema. Sí. No, yo diría que sí, es cierto. Digamos, están las cuestiones prácticas o pragmáticas. Es decir, tanto a derecha como a izquierda se ha necesitado a los nacionalistas para gobernar. Pero, digamos, y por lo tanto se ha caído en sus manos. Y los nacionalistas hay que entender siempre que nunca pierden. Digamos, lo recuerda, digamos, John Juaristi en la nueva edición del Bucle Melancólico que acaba de salir. Siempre salen ganando y por tanto han salido ganando de eso, incluso cuando pierden ganan, para decirlo de alguna forma. Pero me parece que sin una previa lectura en clave positiva del nacionalismo, eso no hubiera sido tan fácil. Es decir, los necesitan desde un punto de vista práctico, pero
digamos, eso ya viene preparado y se puede justificar mucho más fácilmente porque hemos asumido que los nacionalistas son buenos, para decirlo de alguna forma. Hay algunos malos. ETA era mala, para decirlo de alguna forma, pero el Partido Nacionalista Vasco en el fondo, Convergencia en el fondo, no lo eran. Y eso es algo que legitimamos, o que la política española legitimó desde la transición y facilitó esos pactos. A esos pactos con los nacionalistas posiblemente hubieran sido algo más difíciles de justificar sin ese sustrato previo. Pero también el gobierno ha tenido oportunidad, porque la famosa ley... Perdona, compañero, no tenemos tiempo de... No, es que a ver, el debate que planteas es de mucha altura, pero no tenemos tiempo. Entonces, un elemento complementario de lo que dice. Yo pienso que en la clave queda primero la transición. En la transición hubo como una especie, yo atribuyo a Suárez una ingenuidad. En la transición había que conseguir el consenso al precio que fuera. Y yo pienso que no se tuvo una visión perfecta de lo que es un Estado y se empezó a ceder ignorando que los nacionalistas no partían de cero. Estaba lo que había pasado anteriormente desde finales del 19. Y ahí se cometieron errores de diseño del Estado autonómico. ¿Quiénes fueron los líderes de eso? Los nacionalistas vascos y catalanes, y arrastraron a todos los demás. Café para todos se dijo en algún momento. Y otro tema grave ha sido que la ley electoral ha hecho que los nacionalistas sean los árbitros del funcionamiento del poder legislativo y del ejecutivo y del judicial en España. Lo primero que hay que hacer desde una perspectiva liberal es cambiar la ley electoral y hacer que los nacionalistas no sean decisivos en la gobernación de la nación. A ver quién dice. El otro día en una cena con unos amigos les decía: solo votaré al partido que ponga en su programa electoral que los nacionalistas cambiará la ley electoral, que eso es fácil hacerlo con una cierta mayoría parlamentaria, es tan fácil, que los nacionalistas no cuenten, es decir, un sistema electoral que sea más exigente para representar al pueblo español. ¿Cómo puede ser que los partidos tengan representación en el 60% de provincias que son unidades electorales? Mira qué fácil. Bueno, acabamos ya, entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, lo siento, no puedo, si alguien tiene una pregunta, ya está, si no, os ruego que acabéis cada uno con un minuto de oro. Yo sí me gustaría decir una cosa, que escuchándoos a los tres y hilando con cosas muy bonitas y emocionantes que hemos vivido esta mañana, a mí no se me olvida lo que ha contado Maite Pagaza de aquel viaje terrible en tren al Gulag y la gente dándoles leche para mantener vivo al bebé. Patriotismo más solidaridad contra nacionalismo, patriotismo con alma, con cariño, con solidaridad, con liberalidad y con fraternidad. Pero en fin, me gustaría que, ya que tenemos estos tres ponentes de lujo y que realmente no siempre se les ve juntos, si muy brevemente pues, hacéis un muy brevemente, y continuando con lo que comentaba, han pactado siempre con los nacionalistas, pero porque los dos grandes partidos de España han sido incapaces de pactar las grandes cuestiones de Estado entre ellos. Incapaces. Y han ido a buscar lo fácil. El pacto del Majestic es el abandono del Estado de Cataluña para conseguir la presidencia del gobierno de España. Pero bueno, yo me quedo, y vamos a darle una vuelta optimista, ¿no? Y me quedo con lo que esta mañana decía Maite, ¿no? Lo que ha pasado estos últimos años nos ha demostrado que el futuro está en Europa y se han hecho cosas bien. Lo que ha dicho Maite de las vacunas. Hoy estamos todos aquí sin mascarilla porque hemos conseguido distribuir las vacunas a todo el mundo, a todos los europeos, desde un sistema de distribución que organizó la Unión Europea. Pero también esa reacción que se ha producido por parte de Europa en cuanto a la agresión de Ucrania. Bueno, estamos ante un país que está en guerra y que lo hemos admitido candidato a la Unión Europea. Esa es la reacción de Europa. Y yo creo que el futuro, dentro de poco, no se concebirá que un país haga lo que hizo Inglaterra, plantearse salir de Europa. Porque el futuro estará en Europa, porque será no solo el futuro económico y de relaciones comerciales entre nosotros,
sino que también será nuestro futuro de seguridad y de protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y por eso nuestro futuro está en la Europa de las libertades y está en Europa. Jesús. Siguiendo con tu afirmación, por lo tanto, los nacionalismos étnicos son incompatibles con la España constitucional y con la Europa de las libertades. Bien. Y Jordi cierra el acto. Lo que digas va a ser el broche de oro. Piénsatelo bien. Yo había pensado decir otra cosa, pero bueno, no, y, puramente creo que esa es la vía. Digamos, olvidémonos y sigamos combatiendo a los nacionalismos, porque yo creo que es la única manera de sobrevivir. Aquí, muy claramente, en Cataluña, en España y en Europa, y es cierto, el futuro es Europa, pero digamos, yo creo que pensando en Europa debemos al mismo tiempo, digamos, seguir corrigiendo, seguirnos oponiendo, seguir haciendo frente, digamos, a los problemas de los que generan los nacionalismos también aquí, en Cataluña, y no nos olvidemos en España. Y sobre todo, y ahora enlazo con lo que quería decir de verdad, en ese último minuto, digamos, vuelvo a insistir en esa idea, que no pensemos que solo, digamos, un problema pragmático o práctico, es decir, que se necesitan los nacionalismos para gobernar, para triunfar en las elecciones, tener un gobierno, sino que en el fondo estamos, o nuestro país, Cataluña ya lo sabemos evidentemente, pero no nos olvidemos que España también está infectada de nacionalismo. Y eso es un problema que quizás no vemos. Quizás es demasiado banal para ir a Bilic, pero es un problema que condiciona muchas cosas. Y yo creo que hay que seguir, y os animo a ello, desde el campo político hay que seguir en ese terreno de dar el combate contra el nacionalismo aquí, allí y en toda España.